Con apenas 5 años, ella tomó un pincel y comenzó a plasmar en el lienzo lugares que jamás había visitado. Templos antiguos, calles empedradas, paisajes lejanos que parecían salidos de otro tiempo. Su familia sonreía, pensando que era solo la imaginación desbordante de una niña. Pero cuando un viajero vio sus pinturas y reconoció cada detalle, cada sombra, cada piedra, todo cambió. Porque esos lugares existían. Estaban al otro lado del mundo. Y ella los había pintado con una precisión imposible. Esta es la historia real de una niña que pintaba recuerdos que no eran suyos. O tal vez sí lo eran, solo que de otra vida. Desde que tenía uso de razón, la pequeña Elena mostraba una fascinación particular por el arte. Pero no era el arte típico de los niños. Mientras otros dibujaban casas con chimeneas humeantes y soles sonrientes, ella trazaba columnas derruidas, escalinatas de piedra milenaria y edificios con arquitecturas que nadie en su familia podía reconocer. Sus padres, residentes de un pequeño pueblo en el interior de España, no tenían conexión alguna con la historia antigua o la arqueología. No había libros de arte en casa. No había televisión por cable con documentales históricos. Y sin embargo, Elena pintaba con tanta seguridad, con tanto detalle, que parecía estar copiando de una fotografía invisible que solo ella podía ver. Al principio, guardaron sus dibujos como recuerdos tiernos. «¡Qué imaginación tiene nuestra hija!», decían con orgullo. Pero cuando Elena cumplió 6 años, algo extraño comenzó a suceder. La niña empezó a hablar sobre los lugares que pintaba. No como fantasías, sino como recuerdos. «Yo vivía ahí», decía señalando un templo con columnas que había dibujado. Había una fuente en el centro. Y flores rojas que crecían entre las piedras. Su madre intentaba seguirle la corriente, pensando que era parte del juego. Pero Elena insistía. Describía olores, sonidos, incluso el sabor del agua de aquella fuente. Hablaba de personas con nombres extraños, de ceremonias, de días calurosos bajo un sol abrasador que doraba la piedra. Los padres comenzaron a preocuparse. ¿Era normal que una niña tan pequeña tuviera recuerdos tan vívidos de lugares inexistentes? Consultaron con maestros, con el pediatra, incluso con el párroco del pueblo. Todos les aseguraron lo mismo, era solo una fase. Los niños tienen imaginaciones poderosas. Ya se le pasaría. Pero no se le pasó. A los 7 años, Elena había creado más de 40 pinturas. Todas representaban el mismo tipo de arquitectura, templos, plazas, escalinatas monumentales, estatuas de dioses con rostros serenos. Todo tenía un estilo claramente antiguo, pero no europeo. Parecía más bien mediterráneo, o tal vez del Medio Oriente. Un día, durante una exposición local de arte infantil en el pueblo, las pinturas de Elena fueron exhibidas junto a las de otros niños. Era un evento pequeño, sin pretensiones. Padres orgullosos, maestros sonrientes, galletas y limonada. Nadie esperaba que aquella tarde cambiaría la vida de todos. Entre los visitantes se encontraba un hombre de unos 60 años llamado Antonio Ferrer, un arqueólogo retirado que había pasado décadas excavando ruinas en Grecia y Turquía. Se había mudado al pueblo buscando tranquilidad, lejos del polvo y el calor de las excavaciones. Cuando pasó frente a las pinturas de Elena, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Tomó sus gafas, las limpió, y volvió a mirar. Luego se acercó más, estudiando cada trazo, cada sombra, cada proporción. ¿Quién pintó esto?, preguntó con voz temblorosa. La maestra señaló a Elena, que jugaba tranquilamente en un rincón con otros niños. Esa niña de allí. Tiene 7 años. Antonio no podía creerlo. Porque lo que veía frente a él no era imaginación infantil. Era el templo de Artemisa en Éfeso. O al menos, una reconstrucción sorprendentemente precisa de cómo se creía que había sido ese templo hace más de 2000 años. Se acercó a los padres de Elena con urgencia contenida.
Les explicó quién era, su experiencia en arqueología. Y luego les hizo una pregunta que los dejó helados. ¿Su hija ha estado alguna vez en Turquía? ¿Ha visto fotografías de ruinas antiguas? ¿Tienen libros de historia del arte en casa? La respuesta era no a todo. Elena jamás había salido de España. No tenían libros especializados. Y la televisión que veían era básica, dibujos animados y telenovelas. Antonio pidió permiso para hablar con la niña. Elena, curiosa pero tranquila, se sentó frente al arqueólogo. Él le mostró fotografías en su teléfono móvil. Fotos de excavaciones, de columnas derruidas, de mosaicos antiguos. Cuando llegó a una imagen del sitio arqueológico de Éfeso, Elena sonrió. «Ese es mi templo», dijo con naturalidad. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tu templo? ¿Por qué dices eso? Porque yo vivía ahí. Cuidaba las ofrendas. Y limpiaba el altar todos los días antes del amanecer. El arqueólogo tragó saliva. Esos detalles, esas tareas específicas, eran exactamente las que realizaban las sacerdotisas menores en los templos de Artemisa, según los textos antiguos. ¿Cómo podía una niña de 7 años saber eso? ¿Recuerdas algo más?, preguntó con voz suave. Elena cerró los ojos, como si estuviera viendo una película en su mente. Recuerdo el olor del incienso. Y las túnicas blancas que usábamos. También recuerdo a las otras niñas. Éramos 7. Yo era la más joven. Describió entonces detalles arquitectónicos que solo un experto conocería. Habló de una fuente oculta en el patio trasero del templo, de un mosaico con delfines en una habitación lateral, de escalones desgastados por el uso constante. Antonio tomó notas frenéticamente. Cuando regresó a su casa, comparó las descripciones de Elena con los registros arqueológicos más recientes. Con cada coincidencia, su asombro crecía. La fuente que Elena describió había sido descubierta apenas 2 años antes, en una excavación que no había sido ampliamente publicitada. El mosaico de delfines existía, pero estaba en una sección del templo que pocas fotografías mostraban. Los escalones desgastados eran un detalle que solo quien hubiera estado allí personalmente podría notar. Si esta historia te está inquietando tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartir este video. Ayúdanos a llevar estas historias reales a más personas. Antonio contactó a antiguos colegas en Turquía. Les envió las pinturas de Elena escaneadas. Les contó lo que la niña había dicho. La respuesta fue unánime, aquello era imposible. Y sin embargo, allí estaba. Algunos sugirieron que tal vez los padres le habían mostrado libros sin darse cuenta. Otros pensaron que quizás había visto algún documental en casa de algún amigo. Pero quienes conocían bien a la familia sabían que esas explicaciones no tenían sentido. Elena no solo pintaba lugares. También pintaba personas. En varios de sus cuadros aparecían figuras con túnicas, rostros serenos, manos alzadas en gestos de ofrenda. Antonio notó que los gestos rituales que Elena pintaba coincidían con los que describían los textos antiguos sobre las ceremonias en honor a Artemisa. Pero había algo más perturbador. En una de sus pinturas más recientes, Elena había dibujado un incendio. Llamas enormes devoraban el templo. Personas corrían entre columnas caídas. El cielo estaba negro de humo. ¿Qué pasó aquí?, le preguntó Antonio señalando esa pintura. Elena bajó la mirada, triste. El templo se quemó. Alguien le prendió fuego. Yo intenté salvar las ofrendas, pero el humo era muy fuerte. Recuerdo que tosía mucho. Y luego, ya no recuerdo más. El templo de Artemisa en Éfeso fue efectivamente destruido por un incendio en el año 356 a.C. Un hombre llamado Eróstrato lo quemó deliberadamente, buscando fama eterna. La historia registra que varias sacerdotisas murieron intentando salvar los tesoros del templo. ¿Había sido Elena una de ellas?
La historia de Elena comenzó a difundirse. Periódicos locales publicaron artículos. Investigadores de fenómenos paranormales se interesaron. Algunos la tildaban de fraude elaborado. Otros veían en ella una prueba de reencarnación. El Dr. Ian Stevenson, reconocido investigador de casos de reencarnación infantil, había documentado antes casos similares. Niños que recordaban vidas pasadas con detalles imposibles de conocer. Niños que hablaban idiomas que nunca habían aprendido. Niños que reconocían lugares que nunca habían visitado. Elena no era la primera. Pero su caso era especialmente notable por la precisión visual de sus recuerdos. No solo recordaba. Podía recrear con sus manos lo que su mente veía. Los escépticos argumentaban que la memoria es falible. Que quizás Elena había visto imágenes sin recordar conscientemente. Que el cerebro humano es capaz de fabricar recuerdos convincentes basándose en fragmentos de información. Pero entonces sucedió algo que silenció incluso a los más escépticos. Durante una visita al Museo Arqueológico Nacional, Elena se detuvo frente a una vasija griega antigua. No era una pieza famosa. Estaba en una vitrina lateral, sin gran atención. Pero Elena la reconoció inmediatamente. Esa jarra era mía, dijo señalándola. La usaba para llevar agua a las flores del altar. El guía del museo, curioso, le preguntó si podía describir algo más sobre la pieza. Elena cerró los ojos y dijo, tiene una grieta pequeña en la base. Del lado que no se ve. Se rompió cuando se me cayó una vez, pero nadie me regañó porque era muy pequeña. El guía, con permiso especial, sacó la vasija de la vitrina. Le dio la vuelta. Y allí estaba, una grieta fina, casi imperceptible, exactamente donde Elena había dicho. No había forma de que ella pudiera haberla visto desde su posición. La grieta estaba contra la pared de la vitrina, invisible para cualquier visitante. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo podía explicarse aquello? ¿Casualidad? ¿Coincidencia extraordinaria? ¿O realmente Elena había tocado esa vasija hace más de 2000 años, con manos diferentes pero con la misma alma? Los años pasaron. Elena siguió pintando, pero sus visiones del templo comenzaron a desvanecerse. A los 11 años, ya no recordaba tanto. A los 15, cuando le preguntaban sobre sus pinturas infantiles, sonreía con nostalgia pero admitía que ya no sentía aquella conexión. Era como un sueño muy vívido, decía. Ahora parece lejano. Pero sé que fue real. No sé cómo explicarlo, pero lo sé. Sus pinturas originales fueron estudiadas por expertos en psicología infantil, parapsicología y arqueología. Algunos las consideran evidencia de reencarnación. Otros, un misterio sin resolver. Nadie pudo nunca explicar satisfactoriamente cómo una niña de 5 años, sin acceso a información especializada, pudo recrear con tal precisión detalles de un templo destruido hace milenios. Antonio Ferrer, el arqueólogo que descubrió sus pinturas, dedicó sus últimos años a documentar el caso. Escribió un libro titulado Memorias Pintadas, donde recopilaba no solo las obras de Elena, sino también otros casos similares alrededor del mundo. Antes de morir, dejó escrito en su testamento, he dedicado mi vida a desenterrar el pasado. Pero Elena me enseñó que a veces, el pasado no necesita ser excavado. Porque vive en nosotros, esperando ser recordado. ¿Qué fue realmente lo que Elena pintó? ¿Recuerdos de una vida anterior? ¿Mensajes de alguna dimensión desconocida? ¿O simplemente la manifestación inexplicable de una conexión con el pasado que la ciencia aún no comprende? Lo que es innegable es que aquellas pinturas existieron. Los testimonios están documentados. Las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas. Y en algún lugar, en un museo o en una colección privada, esas obras siguen esperando. Esperando que alguien más las vea y tal vez, también las reconozca. Porque si Elena pudo recordar, ¿quién nos dice que no hay más niños en el mundo pintando, escribiendo,
soñando con vidas que ya vivieron? ¿Cuántos artistas, cuántos músicos, cuántos escritores están en realidad recordando en lugar de creando? Tal vez el talento no es solo un don. Tal vez es también una memoria. Una voz del pasado que susurra a través del tiempo, pidiendo ser escuchada una vez más. La próxima vez que veas a un niño dibujar algo inusual, algo que parece demasiado preciso, demasiado detallado para su edad, pregúntate, ¿está inventando? ¿O está recordando? Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias reales te interesan tanto como a nosotros. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún caso prohibido. Comparte este video con quienes también buscan respuestas más allá de lo visible. Y déjanos en los comentarios, ¿crees en la reencarnación? ¿Has tenido alguna vez un recuerdo que no puedes explicar? Te leemos. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos más secretos que el tiempo intentó ocultar.